Imagina que despiertas mañana y tu cuerpo ya no te pertenece. Imagina que abres los ojos y algo viscoso, algo que no debería ser parte de ti, palpita bajo tu piel. Sientes un hormigueo que no puedes explicar, un temblor que asciende por tu columna como un ejército de insectos famélicos. Y cuando al fin te incorporas, descubres que tus brazos se han desvanecido, que tus piernas son ahora apéndices grotescos y que tu voz es un chirrido que ni siquiera tu madre reconocería. Imagina el silencio absoluto de esa habitación, el olor a humedad y el pánico que se retuerce en tu estómago cuando comprendes que nadie vendrá a rescatarte. Porque nadie rescata a lo que ya no sirve. Nadie extiende la mano al que se ha convertido en una molestia. Si cierras los ojos, podrás verlo. No es Gregor Samsa, eres tú, convertido en un monstruo irreconocible, mientras los demás se miran entre ellos con esa expresión de asco que nunca te atreviste a imaginar. ¿Te parece lejano? ¿Te suena a fantasía? Déjame decirte algo que te va a doler más que cualquier metamorfosis física. Estás a un solo accidente, a una sola enfermedad, a un solo error de convertirte en eso que todo el mundo finge no ver. Esa criatura que una vez fue necesaria y que ahora es solo un peso muerto. El cuerpo puede transformarse en un monstruo, sí, pero lo que se convierte en algo verdaderamente repulsivo no es tu piel, sino la percepción que los demás tienen de ti cuando ya no produces nada que puedan consumir. ¿Quieres una prueba? Piensa en la última vez que viste a alguien desplomarse, perderlo todo, volverse dependiente de la lástima ajena. ¿Qué sentiste? Compasión, sí, pero también alivio. El alivio sucio de saber que no eras tú. El alivio cobarde de confirmar que aún eras útil, que aún pertenecías a ese club secreto de los que todavía pueden dar algo a cambio. Eso es lo que nadie te dice. Todos caminamos por un pasillo estrecho donde un paso en falso nos convierte en parásitos. Y cada uno de nosotros lleva dentro ese miedo atroz a despertar transformado en un estorbo, en una boca más que alimentar, en una vergüenza que debe ocultarse tras la puerta cerrada de una habitación. La Metamorfose de Kafka no es una historia sobre un hombre que se convierte en insecto. Es una profecía sobre ti, sobre lo que te pasará cuando dejes de justificar tu existencia con tu utilidad. Cuando tu familia, tus amigos, tu pareja descubran que ya no les aportas nada. Y entonces te mirarán con esa mezcla de horror y fastidio que ni todo el maquillaje emocional del mundo podrá disimular. Esta es la parte que nadie quiere escuchar. La monstruosidad no empieza en el caparazón, empieza en los ojos de quienes te observan. No hay transformación más devastadora que la de convertirte en irrelevante. ¿Lo sientes? Ese escalofrío recorriéndote la espalda. Esa punzada de ansiedad que te dice que esto no es un cuento, es un espejo. Y ahora dime, ¿qué harás cuando te toque mirarte de frente y descubrir que la criatura que tanto despreciaste siempre estuvo ahí, esperando su turno para salir? Y aquí viene la parte que preferirías no escuchar, pero que voy a lanzarte sin anestesia. Cuando ya no sirves, cuando te conviertes en esa presencia incómoda que nadie quiere admitir que existe, empiezas a experimentar la forma más silenciosa de violencia, no la agresión explícita, no el grito ni la amenaza directa, sino algo mucho más devastador, la indiferencia. Nadie te prepara para el momento en que dejas de ser alguien que aporta y pasas a ser una sombra que se tolera por compromiso. Nadie te entrena para soportar esa mirada vacía que se clava en ti cuando preguntan si sigues ahí, como si tu respiración fuera un estorbo que se prolonga demasiado. Y sin embargo, ahí estás, deseando que todo acabe rápido, rogando que al menos
tengan el coraje de decirte a la cara que preferirían que desaparecieras. Pero lo más cruel es que la indiferencia no aparece de golpe. Llega poco a poco, como una humedad que se filtra en las paredes hasta que todo huele a podredumbre. Primero, los silencios incómodos. Después, los gestos que se escapan sin querer. Un suspiro al verte, una mueca de fastidio cuando pides ayuda. Y más tarde, la certeza de que tu presencia ha dejado de importar, que tu voz es un ruido de fondo que nadie escucha. ¿Sabes qué ocurre cuando la indiferencia se instala? Te convences de que ya no mereces ser visto. Y es entonces cuando empiezas a desmoronarte por dentro, a cuestionar si alguna vez fuiste importante de verdad, o si todo era una mentira sostenida por la utilidad. Es fascinante y aterrador cómo la mente humana se adapta a este proceso de devaluación. Al principio, peleas con todas tus fuerzas para demostrar que todavía eres necesario. Te esfuerzas por encontrar nuevas maneras de ser útil, de justificar tu espacio, de ganarte un poco de atención. Pero cuando cada intento es ignorado o tratado como una molestia, algo se quiebra. Tu dignidad se hace pequeña, tu voluntad se disuelve y tu identidad se convierte en un eco débil de lo que alguna vez fue. Kafka sabía esto antes de que la psicología le pusiera un nombre. Sabía que cuando la utilidad se evapora, lo único que queda es la culpa. Esa culpa sucia que te dice que estás ocupando un lugar que no te pertenece. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas personas conoces que siguen fingiendo que tienen un propósito solo para no enfrentar la verdad de que ya no las necesitan? ¿Cuánta gente vive en un teatro perpetuo de gestos inútiles y conversaciones superficiales con tal de retrasar la evidencia de que se han vuelto prescindibles? El miedo a la irrelevancia es tan poderoso que somos capaces de traicionarnos a nosotros mismos con tal de conservar una fachada de importancia. Lo irónico es que esa lucha desesperada no conmueve a nadie, porque cuando ya no sirves, tu esfuerzo no inspira respeto, solo incomodidad. Y hay algo más perverso todavía: la manera en que la sociedad disfraza su desprecio con cortesía. Te llenan de palabras vacías, de frases que suenan compasivas, pero que son tumbas disfrazadas de cumplido. No te preocupes, todo pasa. Ya verás cómo pronto te recuperarás. Tómate tu tiempo. Son los epitafios de quienes quieren que te apartes sin hacer demasiado ruido. Son la versión pulida de un mensaje brutal. No sabemos qué hacer contigo y preferimos no mirar. Si crees que exagero, observa a tu alrededor. Mira cuántos ancianos languidecen en residencias, apartados como muebles rotos. Mira cuántos enfermos viven atrapados en la culpa de necesitar a otros. Mira cuántos desempleados soportan cada día el veneno de sentirse superfluos. No es un relato de ciencia ficción. Es la verdadera metamorfosis, el tránsito de persona a carga, de sujeto a objeto, de vida a estorbo. ¿Sabes qué es lo más devastador? Que nadie habla de esto en voz alta. Preferimos endulzar la narrativa, inventar eufemismos, fingir que todo es un ciclo natural. Pero detrás de cada frase edulcorada se esconde la misma verdad que Kafka vomitó en su cuento. Cuando dejas de producir, el afecto se esfuma. La identidad se convierte en un caparazón vacío que la gente evita rozar. Y tú, que ahora mismo me escuchas con esa mezcla de incomodidad y curiosidad, deberías preguntarte algo que nadie más se atreve a plantear. Si mañana pierdes tu función, ¿quién seguirá a tu lado? ¿Quién se quedará cuando tu presencia ya no sea rentable? Porque ahí, en esa pregunta sin respuesta, reside la ansiedad más primitiva que el ser humano puede sentir. No el miedo a la muerte, no el temor al fracaso,
sino la certeza de que un día despertarás convertido en algo que todos desean olvidar. Este es el monstruo real, no las patas ni el caparazón, no el cuerpo deformado ni la voz quebrada. El verdadero monstruo es la indiferencia que se instala en el corazón de quienes decían amarte. Esa metamorfosis silenciosa que convierte el afecto en hastío, el respeto en lástima, la compañía en obligación. Y lo más oscuro de todo es que tú mismo acabarás convencido de que mereces ese destino. Porque cuando todos te miran como si fueras menos que humano, terminas creyendo que lo eres. Y mientras te hundes en esa certeza, ocurre algo aún más inquietante. Descubres que tu propia mente empieza a conspirar contra ti. Porque la metamorfosis no es solo externa, también sucede dentro. Cada pensamiento que antes te mantenía en pie se distorsiona. Cada recuerdo de tu valor se contamina con la sospecha de que tal vez nunca fue real. Y empiezas a preguntarte si tu identidad siempre estuvo construida sobre una ilusión compartida, una mentira colectiva que funcionaba mientras aportabas algo útil a la maquinaria de otros. Cuando todo se derrumba, tu cerebro necesita encontrar explicaciones, cualquier explicación, incluso la más despiadada. Así nace el diálogo interno más tóxico que jamás tendrás. Esa voz que te repite que eras un fraude, que tu valía siempre dependió de lo que podías hacer por los demás y no de lo que eras. ¿Lo notas? Esa voz no suena tan lejana, porque todos, en algún rincón oscuro, albergamos el terror de descubrir que nuestra existencia depende de mantenernos funcionales. Y si alguna vez cruzas esa frontera invisible, si alguna vez pasas de ser necesario a ser irrelevante, aprenderás otra lección brutal. La soledad más desgarradora no es la que se vive en un cuarto vacío, sino la que ocurre cuando estás rodeado de gente que finge que sigues importando. Hay un detalle que casi nadie observa cuando lee La Metamorfosis. No es solo que Gregor se transforme en un insecto, es que su familia, en su propia metamorfosis, cambia de papel. Pasan de necesitarlo a soportarlo. Y tú te crees inmune. Te convences de que eso nunca te ocurrirá, porque tienes vínculos fuertes, relaciones auténticas, personas que te quieren por quien eres. Pero si algo demuestra la historia de Kafka, es que el afecto está siempre bajo sospecha, que incluso las relaciones más sólidas tienen una grieta microscópica que se expande cuando la utilidad desaparece. Y si todavía crees que exagero, mira cualquier crisis profunda, la quiebra económica, la enfermedad prolongada, la pérdida del estatus que te definía. Mira cómo la gente cambia de rostro, cómo sus prioridades se reordenan, cómo su cariño se vuelve cada vez más selectivo. Hay algo fascinante y cruel en esta mecánica. La vida te muestra que la mayor parte de lo que creías incondicional tiene fecha de caducidad. Lo llaman pragmatismo. Lo llaman supervivencia. Pero en el fondo es miedo. Miedo a contaminarse con tu fracaso. Miedo a descubrir que tu destino puede ser un espejo de su propio futuro. Quiero que imagines por un instante que todo por lo que hoy eres valorado, tu talento, tu fuerza, tu dinero, tu capacidad de resolver problemas, se evapora de un día para otro. Quiero que visualices las conversaciones incómodas, las miradas que se esquivan, las visitas que se espacian hasta desaparecer. La vida te desnuda con una crueldad exquisita y entonces te enseña la verdad que nadie admite en público. Cuando no puedes dar nada, la mayoría no se quedará a darte compañía. Pero aquí hay algo aún más perturbador que la indiferencia, el alivio de los que se marchan. Porque cuando desapareces de la ecuación, cuando ya no eres un recordatorio viviente de la fragilidad de la existencia, quienes antes te rodeaban sienten un alivio miserable, casi animal.
Es la paz de pensar que se han librado de la posibilidad de convertirse en ti. Y ese alivio es tan oscuro que nadie lo confiesa jamás. Pero si afinas el oído, puedes oírlo en cada suspiro de quien se aleja mientras tú te quedas atrás. ¿Sabes qué es lo que más perturba de todo esto? Que incluso tú mismo acabarás agradeciendo que se marchen. Porque cuando todos empiezan a comportarse como si tu presencia fuera una culpa compartida, prefieres el abandono a esa lástima que te humilla. Y así llegas a la fase final de la metamorfosis, la autodegradación. Ese punto en que asumes que tu desaparición sería un favor para todos. La mente humana es capaz de convencerse de las ideas más siniestras cuando el entorno valida esa narrativa. Y mientras escuchas esto, tal vez creas que se trata de un cuento triste que solo le ocurre a otros, que tú, por algún privilegio invisible, estás exento. Pero esa es la fantasía más peligrosa, porque nadie está a salvo de la metamorfosis, de la irrelevancia. Nadie. Puedes construir la carrera más prestigiosa, tener la red de contactos más sólida, gozar del reconocimiento que hoy te parece eterno. Pero cuando ya no puedas dar nada a cambio, el relato se reescribe. La gente no soporta contemplar la decadencia. Necesitan creer que siempre habrá una forma de utilidad, una función que justifique tu existencia. Y cuando eso se agota, se desmorona la idea de que somos indispensables. Si ahora mismo sientes un nudo en la garganta, es porque estás percibiendo lo que siempre has sabido en silencio. Todo vínculo humano, en su nivel más crudo, se basa en un intercambio, a veces de afecto, a veces de recursos, a veces de reconocimiento, pero intercambio al fin y al cabo. Cuando se rompe el equilibrio, cuando dejas de aportar algo tangible, el vínculo queda al descubierto, y la mayoría no sabe qué hacer con esa versión desnuda de la relación. Y entonces ocurre la paradoja más desconcertante. Cuanto más te esfuerzas en demostrar que aún puedes ser útil, más evidente se vuelve tu desesperación. Y la desesperación es contagiosa, incómoda, incómodamente humana. Kafka nos regaló el espejo más lúcido. No tememos tanto al monstruo como a descubrir que su reflejo está a un paso de nosotros. Si alguna vez creíste que la metamorfosis de Gregor era una fábula grotesca, mírate bien. Quizás ya has empezado a reptar sin darte cuenta. Y cuando crees que no puede haber un descenso más profundo, aparece el último giro, el más perverso de todos. Empiezas a justificar la manera en que te tratan. Es el momento en que tu mente se rinde y acepta la narrativa ajena. Empiezas a creer que tu existencia solo tenía sentido si generabas un beneficio, y que sin esa utilidad, tu presencia es una carga que merece ser apartada. Te sorprendes pidiendo perdón por molestar, disculpándote por respirar, agradeciendo migajas de atención como si fueran gestos de grandeza. Esta es la metamorfosis más silenciosa. No la del cuerpo, ni siquiera la del estatus, sino la del espíritu. Cuando te convences de que tu desaparición sería más cómoda para todos, el monstruo termina de devorarte por dentro. Y aquí es donde la mayoría de las historias terminan, con un silencio espeso, con un protagonista que se disuelve en la nada mientras todos siguen con su vida. Pero no voy a regalarte esa salida fácil, porque hay algo que Kafka no escribió y que tú necesitas escuchar ahora mismo. La utilidad que los demás proyectan sobre ti nunca fue la medida de tu valor. Nadie puede amputarte tu dignidad, salvo que tú se la entregues voluntariamente. La metamorfosis no es inevitable, es el resultado de una mente que deja de luchar por su propio significado. Puedes perder tu fuerza, tu capacidad productiva, tu influencia. Puedes quedarte sin nada que ofrecer a un mundo que se alimenta de transacciones.
Pero mientras sigas respirando, mientras sigas pensando, tienes algo que ningún observador externo puede comprarte ni quitarte: tu identidad. El verdadero desafío no es conservar tu lugar cuando eres útil, es conservarlo cuando todo lo que dabas se ha evaporado y solo queda lo que eres, sin adornos ni pretextos. ¿Quién eres cuando no puedes aportar nada? ¿Qué valor tienes cuando todo se reduce a tu conciencia desnuda? La respuesta a esa pregunta no la encontrarás en ningún aplauso, ni en la aprobación de los que un día se alejaron. Esa respuesta es un territorio salvaje que se recorre solo. Un viaje interior que muy pocos se atreven a emprender porque es incómodo, porque exige renunciar a la ilusión de que valemos más cuanto más producimos. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti se ha removido. Tal vez un recuerdo incómodo, tal vez el eco de ese miedo que siempre has querido silenciar. Hoy quiero invitarte a que no cierres esta puerta, a que no uses este vídeo como un simple entretenimiento pasajero. Pregúntate con brutal honestidad: si mañana despertaras irrelevante a los ojos de todos, ¿quién se quedaría? Y aún más importante, ¿tú te quedarías contigo mismo o también saldrías corriendo? Te propongo algo. Escribe en los comentarios la frase «El monstruo soy yo», si tienes el coraje de reconocer que todos llevamos esa metamorfosis latente. Suscríbete si quieres seguir explorando estos abismos que la mayoría prefiere ignorar. Aquí no vamos a fingir que todo es bonito ni a edulcorar la verdad. Vamos a mirar de frente lo que otros esconden. Y si alguna vez dudas de tu valor cuando ya no seas útil, recuerda esto: incluso un cuerpo que todos consideran monstruoso puede albergar una mente libre, y esa libertad, aunque a nadie le interese, siempre será tuya. Nos vemos en el próximo viaje a la parte más oscura de lo humano. O tal vez no nos veamos. Tal vez, como Gregor, te quedes ahí, atrapado en tu habitación. Pero si decides abrir la puerta, aquí estaré. Hasta entonces, que el silencio te sea leve.